Sean todas las personas bienvenidas. Esta es una presentación en el marco del doctorado en educación de la aproximación teórica a las prácticas pedagógicas para el fomento de la inclusión social en el programa de trabajo social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Muchas gracias por la atención que se va a prestar a continuación. A continuación voy a desarrollar la categoría de prácticas pedagógicas desde Loaiza y Girós como una fuente no solamente de aprendizaje, ni de mediación únicamente, sino de esa construcción entre el conocimiento y las realidades. Allí, por tanto, la práctica pedagógica, como la afirma Freire, tendrá una orientación social, ética, democrática, política, en la cual el estudiante tendrá las herramientas para esa libertad, esa autonomía, desarrollando no solamente procesos cognitivos, sino también habilidades sociales, comunicativas, inclusive competencias digitales. De tal manera que desde la UNESCO y la misma educación global de hoy en día, es necesario que las prácticas pedagógicas estén en el marco de la inclusión social. Allí, la participación activa y la construcción colectiva cobra un sentido no solamente socioeconómico, sociopolítico, sino también pedagógico y didáctico. Ahora bien, es necesario echar un vistazo a por qué esa problemática y por qué esa situación que necesitamos abordar. Lo primero es reconocer que a nivel internacional las prácticas pedagógicas para la inclusión social son realmente un requerimiento, no solamente para el mundo pedagógico, sino para el mundo de lo cotidiano. Allí, las prácticas democráticas, la convivencia social, el trasegar de lo social en la vida de las personas cobra relevancia cuando se une a otros círculos colectivos y generan conocimiento. Por tanto, es importante reconocer que las prácticas pedagógicas para la inclusión social no son una necesidad solo del índole educativo, sino también de lo humano y obviamente de lo que necesita el país para desarrollarse mucho más eficiente y eficazmente. También a nivel Colombia se ve como la deserción, los problemas de bienestar mental, los problemas sociales de discriminación, estereotipos, sesgos, prejuicios, cobran vida en la cotidianidad del estudiante, en algunos casos terminando con deserción o viviendo una ruta académica saturada, llena de inconvenientes. Por tanto, se debe llamar a los docentes a hacer dentro del marco de su práctica pedagógica una práctica que recobre vidas, sensaciones, sentimientos y significados de esas personas que desde su lugar de origen dialogan eso que aprendieron, que desde sus sentires pueden reconocer y anclar de manera efectiva el saber teórico quizás de esos autores, de reconocer esas epistemologías también a partir de su propia historia, de su cultura. Para la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca sigue siendo un reto el trasegar en el marco de la inclusión social. Entonces, algunos docentes reconocen algunas prácticas pedagógicas de forma clara, pero la mayoría, aunque hace unos ejercicios muy interesantes, deben ser fortalecidos, esto en pro del bienestar de la universidad. Al tener un índole público, también es una responsabilidad social llevar esas prácticas pedagógicas que fomenten realmente esa interculturalidad, esa diversidad, ese reconocer en el otro las capacidades y potencialidades, no solo en sí mismo por lo institucional, sino también porque el perfil del programa que se aborda, que es trabajo social, requiere unos mínimos en relación a la construcción colectiva. Inicialmente, también debe reconocerse las políticas de inclusión social que se requiere de la universidad mucho más fortalecida y consolidada. La articulación entre el macrocurrículo, el microcurrículo y el mesocurrículo, así como esa consolidación de las acciones de inclusión social entre el modelo pedagógico, el proyecto educativo y obviamente el proyecto del programa. A partir de ese recorrido teórico, de esas necesidades, de esas problemáticas, de esas situaciones que se presentan para el tema, es necesario reconocer el objetivo general, que es generar una aproximación teórica a esas prácticas pedagógicas que fomentan la inclusión social. ¿Con qué objetivo? Argumentar, consolidar, fortalecer los lineamientos institucionales, la política de inclusión social y obviamente a los procesos de aseguramiento de la calidad y acreditación.
¿Esto mediante qué metodología? Vamos a trabajar un enfoque cualitativo en el cual, según Briones, pues obviamente obedece unas características de los fenómenos de orden cualitativo que permiten visionar, por ejemplo, el fenómeno de la práctica pedagógica para el fomento de la inclusión social, bajo un paradigma interpretativo que va a dar luz y obviamente un método fenomenológico que da un sentido, ¿sí? Que da un significado a aquellas narrativas que se presenten desde los docentes y los estudiantes que van a ser la población objeto. Allí, las técnicas e instrumentos que se van a utilizar son la entrevista y el grupo focal. Mediante el cruce de esta información, el análisis, la comprensión, se van a determinar cuáles son esas prácticas pedagógicas que fomentan la inclusión social para el abordaje de una construcción teórica fundamentada con autores, pero también desde las realidades que viven las personas. Por eso esta investigación está situada en una universidad que cuenta con unas características de pluralismo, de ser una universidad pública, con unas condiciones específicas que la universidad misma requiere hoy en día y que a partir de esta construcción teórica se van a fortalecer los modelos y obviamente va a tener un impacto en el perfil de los estudiantes, en la praxis del docente y obviamente a nivel institucional en consolidar nuevas formas un poco más teóricas, pero también con un enfoque clarísimo del hacer para que se genere un mejor bienestar para toda la comunidad. Pues bien, respetando los tiempos, voy a culminar con la frase de Freire. La educación se rehace constantemente en la praxis para ser, tiene que estar siendo. Eso es un llamado al desarrollo de la práctica pedagógica con un sentido, con un significado social, en el cual lo que se hace diario a diario repercuta en la cotidianidad de los estudiantes, pero más aún en la percepción que se tiene de los procesos sociales, en la percepción que se tiene de la interacción entre el docente y el aula, en la relación que se tiene entre el aprendizaje, los estilos individuales, las prácticas culturales, todos los saberes ancestrales, los saberes de la cotidianidad, orientados a ese quehacer del perfil del trabajador social. Allí no solamente se hace una apuesta a nivel institucional, sino cobra importancia también fuera de las paredes de la universidad, ya que ese marco y esa construcción teórica a profundidad puede consolidar y puede ser un buen ejercicio de reflexión y praxis para otras instituciones educativas y para alineamientos que no sirvan solamente para las políticas de inclusión, sino la praxis pedagógica que en últimas es el ejercicio que los docentes hacemos en estas instituciones. Muchísimas gracias por la atención prestada.